tasas de aprobación y queremos reducir el fraude. ¿Es la receta secreta? En realidad muchos lo sabemos, pero la realidad es que a algunos nos da, no quiero decir flojera, pero no nos da el tiempo o estamos ocupados revisando pagos, revisando logística, revisando la experiencia del cliente y dejamos de lado hacer revisión manual de las órdenes, que es lo que nos va a ayudar a vender más. Ok, aquí algunos datos interesantes. Esto es un poquito para romper el hielo. Esto es experiencia y datos que tenemos de ClearSale. Podemos ver que respecto al tiempo o las horas de compra, que entre medianoche y 2 de la mañana, tradicionalmente hay mucho más riesgo que en el resto del día. También podemos ver respecto a la base de datos, que cuando tenemos una orden que tiene algún dato de una compra en el pasado, que ya tenemos el email, que ya tenemos la dirección IP, que ya tenemos la dirección de entrega, el device fingerprint, esa transacción es mucho más segura que otras transacciones. Es por eso tan importante porque hay que tener una base de datos. Tercero, email. Uno de los datos interesantes, y ya hace rato en el panel anterior había una pregunta, en realidad es importante ver, por ejemplo, un correo electrónico que tiene un mes de haberse creado, es mucho más riesgoso que correos que ya tienen una historia dentro de nuestra base de datos y nuestro historial. Ahora, otra de las cosas que nosotros vemos como solución de fraude es que hay un gap importante. Hay un gap importante entre los líderes, entre las empresas top y el resto. Y desde nuestro punto de vista creemos que tiene que ver con una visión de una estrategia antifraude. Ahorita vamos a platicar en qué consiste esa estrategia, pero lo que yo les puedo adelantar y les puedo decir es que vemos que estos competidores están teniendo tasas de aprobación global arriba del 85%, que también era una pregunta que hacían hace rato. Mientras tanto, el resto de los competidores aquí están teniendo abajo del 55% de aprobación global. Entonces, ese es el gran gap y hay que resolverlo. Ahora la pregunta que van a hacer, oye Víctor, ¿y cómo construyo una estrategia antifraude? Vale. Yo les voy a platicar la estrategia que mejor conozco, que es la estrategia de ClearSale. Si se dan cuenta, puede parecer una estrategia bastante complicada. Déjame ver si ahí está. Entonces, antes que nada, tenemos un tema de Big Data, que era lo que habíamos platicado, tener una base de datos donde puedas tener el historial de todos tus clientes y todas tus transacciones históricas. Segundo, un tema de scoring, donde puedas asignarle un riesgo a cada transacción, un sistema de reglas. No es lo mismo un e-commerce de electrónicos en México que una empresa de apparel o una empresa de electrónicos en Europa. Hay que poner todas estas consideraciones. En ClearSale, por ejemplo, tenemos bases de datos externas. Hace rato estaba la gente de EmailEdge, de ThreatMatrix, de LexisNexis. Entonces, es importante incorporarlas dentro de nuestro sistema, monitorear el comportamiento del usuario, cuánto tiempo pasa navegando, cuántos intentos de compra hace o cuántos pines intenta meter antes de hacer una compra. Todo eso hay que medirlo. Tema de biométricos, dirección IP, device fingerprint, saber si están utilizando o enmascarando la dirección IP de compra. Todo eso hay que saberlo. Finalmente, hay que hacer una revisión manual de órdenes y ese es el punto clave que hemos venido a platicar el día de hoy. Si no estás haciendo revisión manual de las órdenes, estás dejando ir mucho dinero. Al final del día me van a decir, Víctor, pues todo suena muy complejo, gracias por venir, pero pues de qué, ¿no? Al final del día, si me preguntas, Víctor, ¿cómo lo resumirías? Yo te voy a decir en 3 pasos. Primero, tienes que tener una tecnología de punta. Eric nos platicó hace rato, ahorita va a venir CyberSource, hay distintas herramientas y distintas opciones donde tú puedes tener una herramienta de punta para incorporar todos estos elementos que hemos platicado. Segundo, y el clave, hacer revisión manual de órdenes. Si estás autodeclinando órdenes, o probablemente no sabes si estás haciendo revisión manual de órdenes, estás declinando automáticamente. Estás dejando ir clientes buenos y no estás teniendo la herramienta o la gente para revisar si son efectivamente clientes malos. Y tercero, medir y corregir. Estas tecnologías pueden ser muy buenas, pero si no estás midiendo y corrigiendo y adaptando y tuneando la máquina, no vas a incrementar tus aprobaciones. Y esto es clave. Entonces yo les resumiría
que la estrategia antifraude son estos 3 pasos. Entonces, ¿qué hay que medir? Y eso ya lo conocemos, la tasa de contracargos. Los contracargos básicamente no estás perdiendo solamente el margen de venta del producto, sino estás perdiendo el costo del producto. Y duele. Pero ¿saben qué duele más? La tasa de declinación. Clientes buenos, clientes legítimos que estás dejando ir. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar. Solamente a través de la revisión manual. Aquí hay un ejemplo muy claro. Hace rato estábamos platicando de las direcciones IP. Este es un caso real que tenemos aquí en ClearSale, donde en una misma dirección, una subnet IP, tenemos distintas compras. 8 de ellas fueron fraude, pero 2 no. ¿Qué pasa si ustedes tienen una herramienta automatizada? Van a declinar estas 2 órdenes. Estas 2 órdenes buenas y legítimas las van a declinar porque estás utilizando solamente una herramienta automatizada y no estás haciendo revisión manual de órdenes. Ahora, lo que yo le digo normalmente a mis clientes, hombre, sí, me dicen, Víctor, pues la estrategia y lo que me enseñaste y el diagramita, pues no está nada sencillo. Pues la realidad es que si quieres incrementar tus ventas e incrementar aprobaciones, necesitas ensuciarte las manos, necesitas poner a tu gente a hacer revisión manual de órdenes o contratar una solución tercerizada. Eso es una opción que hay que contemplar. Entonces, ya para ir cerrando, hay que definir qué quieres ser. Si quieres ser un big shot o quieres ser de los seguidores. Entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente elige una solución de pagos que tiene herramientas de antifraude, pero son herramientas automatizadas. Eso te va a dar una tasa de aprobación alrededor del 55%. Si estás iniciando está bien, pero si realmente quieres volverte un jugador serio en la industria, necesitas tener una herramienta de pagos y una herramienta de fraude, que es lo que hacen los grandes. Vean la diferencia. Ese es el número que preguntaban hace rato. ¿Vale? Sé que algunos de ustedes no conocen ClearSale, perdón por hacer este comercial, lo voy a hacer en 2 minutos. Más de 3,000 clientes directos, operamos en 180 países, somos expertos en Latinoamérica, empezamos operaciones en 2001 en Brasil y tenemos el 95% del mercado. Anualmente autenticamos más de 100 millones de órdenes. Solamente en Black Friday, que es el año pasado, que fue una semana después del Buen Fin, analizamos más de 6 millones de órdenes. A grandes rasgos, nuestra oferta de valor es ayudarles a incrementar sus ventas a través de incrementar la tasa de aprobación. Segundo, una solución 100% tercerizada. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a poner tecnología, software, bases de datos, nuestra propia base de datos y vamos a darles la decisión final. Y es más, estamos tan seguros de lo que hacemos que ofrecemos una garantía de contracargos, una protección a ustedes como vendedores ante el fraude. Entonces, lo que decía en el ejemplo, ¿no? Si tú tienes un retail, pues tienes al policía afuera. ¿Qué empresa te va a decir, oye, yo te pongo al policía y además, si asaltan, yo te voy a pagar lo que te robaron? Son algunos de nuestros clientes. Parte importante es que es una base de datos global. Eso nos permite identificar de manera mucho más ágil y mucho más rápido. Entonces estás compartiendo, o más bien es una estrategia donde todos como e-commerce nos estamos uniendo para combatir el fraude. Ese es parte del objetivo. Yo les agradezco mucho el tiempo. Ya tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y nada, le doy la palabra a mi compañero Héctor de Conecta.